Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Emilio Eduardo Macera, Almirante, Comandante General de la Armada. Así se escuchaba la madrugada del 24 de marzo de 1976, cuando iniciaba el último golpe militar en la Argentina, que duró 7 atroces años. Paso de los Libres no quedó exenta de esta cruel realidad. Ubicada en la frontera, fue un lugar clave para lo que se llamó el Operativo Retorno. Hoy estaremos hablando con un colega amigo de esta casa, el señor Ignacio Villanueva, porque fue clave en el movimiento de las causas de lesa humanidad gracias a una entrevista periodística. Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. Entrado el siglo XXI, los aires de cambios en la Argentina se hicieron sentir y con las nuevas presidencias vinieron olas de pedido de justicia y de reanudación de los juicios por lesa humanidad. En el año 2005, en ese nuevo contexto, Ignacio Villanueva, nuestro colega y amigo de esta casa, realiza una de las entrevistas claves que dan movimiento a lo que son las causas de lesa humanidad en Paso de los Libres. Y estamos hablando de la entrevista a Carlos Guaer, ex agente de inteligencia y supuesto arrepentido. Ignacio, bienvenido y muchísimas gracias por esta entrevista. Dani, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Estar aquí en estos días tan especiales, ¿no? 50 años, nada más ni nada menos, que del último años, golpe militar. Sí, uno tiene memoria de muchas cosas, de distintas etapas, de los 90. Bueno, yo era muy chico durante la última dictadura militar, ¿no? Tengo algunos recuerdos así, tenía 7, 8 años, me acuerdo soldados, movimientos soldados, camiones del ejército, eso sí. Después los 90, ¿no? Los 80 en realidad con la Junta, con el juicio de las juntas militares. Los 90 con el tema de los indultos y las movilizaciones en rechazo a los indultos en los años 90. Y después la etapa, justamente como bien vos lo señalabas, el comienzo de siglo y la nueva impronta del Estado apoyando digamos, la idea de memoria, verdad y justicia también de estos hechos atroces que realmente puedan dilucidarse y los culpables pagar con la justicia, ¿no? Con el Código Penal en la mano, como debe ser. Exactamente, no venganza, sino justicia. Venganza no. Ignacio, en ese nuevo contexto y en ese nuevo movimiento, lograste una entrevista que fue clave para dar movilidad a una investigación que venía ya iniciándose en la ciudad. De hecho, creo que Fiscalía Federal ya había pedido colaboración a los ciudadanos, pero fue la entrevista, yo me animo a decir, clave para conocer detalles y traer a la luz algo que fue un secreto a voces en Paso de los Libres, que fue la Polaca. Dos cuestiones. La Polaca, una estancia, ¿no?, que se utilizó como centro clandestino de detención durante la denominada contraofensiva Montoneros. Estamos hablando de mediados de 1978 hasta 1981. La entrevista a Carlos Guaer, vos mencionabas como un supuesto arrepentido. En realidad para mí es como un despechado de los servicios de inteligencia, un pateado por los servicios de inteligencia, deja marginado totalmente, ¿no?, después de ser útil y funcional a ello durante la época dura, en los años 70, y creo que él decidió hablar.
Carlos Guaere era un personaje conocido en Paso a los Libres, en los años 70 fue celador en la escuela normal, cumplía funciones justamente, no es algo casual en los establecimientos escolares, porque era de alguna manera una especie de marcador, ¿no? Yo no sé, también, hay fotos de 1975 también, en la escuela normal, 1974, no sé si también en estos días tan especiales que se cumplen 50 años del aniversario de la desaparición de Pata Costa, no sé si fue uno de los marcadores también de él, ¿no? También en aquel entonces. Sería otro tema que quedó realmente sin justicia esto. Te decía que cumplía. Tenía como varios roles en la sociedad, era muy conocido. Su rol era celador en establecimientos escolares, también en la escuela nocturna tuvo también su paso en un tiempo, yo recuerdo haberlo visto en la escuela nocturna. También fue periodista, escribía, era corresponsal del diario Litoral, era locutor de LT12, también en su momento en los años 80, y llegó a tener hasta un programa de cable en 1988. Mirá, en el antiguo Libres Cable Color. En el antiguo Libres Cable Color, antes de lo que era Tele10, ¿no? Agenda Visión se llamaba, que es un programa que era un programa de interés general, donde se hablaba de todo, de carnaval, de lo deportivo, del ámbito cultural, social, de todo, de Paso a los Libres. Era una persona inteligente, una persona culta, se puede decir, que tenía... Que ocupó lugares claves, claro, ¿no? de una gente civil. Exactamente, Sí. Lugares claves en la sociedad de recopilación de información, digo. Claro. LT12, escuelas, digo, Eso. siempre ahí, ¿no? En el día a día, en lo cotidiano también de Paso Sí, de los sí, Libres. sí. Paso de los Libres es distinto. Claro, totalmente, totalmente. Y yo en los años 80, finales de los años 80, yo tuve mucha militancia en los centros de estudiantes, con lo cual yo lo conocí. Él era un gran impulsor, fíjate vos cómo se metía en los centros de estudiantes, porque siempre hay un docente en la conformación de los centros de estudiantes que es más piola que los demás. Hay algunos que son más indiferentes, otros que son más piolas. Él era piola, tipo que te aconsejaba, todo, pero era justamente para sacarte la información. Entonces, Ese doble juego, ¿no? El Claro. ángel... Sí. el ángel de la muerte, digamos, Sí, sí, es en verdad. esos lugares. Sí, sí, es verdad. Me hace acordar a Astiz, Claro. el ángel de la muerte, ¿no? Justamente que se infiltró. Para eso. Se infiltró para eso, ¿no? En Madres de Plaza de Mayo o Abuelas de Plaza de Mayo, justamente para tratar de marcar y de sacar, extraer información de esas organizaciones. Y él hacía lo mismo con los centros estudiantes. Ya para mediados de los años 80, finales de los años 80, ya nos conocíamos todos. Libres es una ciudad donde todos nos conocemos. Imagínate 35 años atrás, un poco más de 35, más, todavía más porque era más pequeña. Por eso digo, un la Libre es ciudad. diferente de 30.000, 35.000 habitantes. Sí, sí, totalmente, totalmente, donde estaban muy delimitados, muy marcado, digamos, las funciones de cada uno, ¿no? Libres es una ciudad que en ese entonces, no dista mucho ahora de aquel entonces, pero tal vez se puede decir en menor cantidad, pero teníamos ejército, 2 regimientos, el de infantería y el grupo de artillería 13, el de infantería 5. 5. ¿no? Ya desaparecido. Ya se fue de Paso de los Libres. Se fue, cerró, creo, ¿no? Terminó Sí, cerrando. comienzo de los años 90, Ujú. digamos, ¿no? Ya no está más el regimiento 5. Tenés cada uno con su correspondiente servicios de inteligencia, ¿no? Ejército, prefectura, aeronáutica, gendarmería, policía federal y policía de la provincia. 6 instituciones, Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad con sus respectivos y destacamento de inteligencia 123. Con asiento en la ciudad. Sí, con asiento en la ciudad, que eso tiene que ver un poquito con la hipótesis de conflicto de aquellos años también, ¿no? La posibilidad de guerra, bueno. Durante aquel entonces todo ese asiento en la frontera tuvo mucho que ver en cuanto a la mentalidad y la configuración de la sociedad de aquel entonces. Te decía que el vínculo con Carlos Guaer, ex agente de inteligencia, viene de aquel entonces, de mi etapa de dirigente estudiantil, entonces de ahí teníamos la relación. Que además, en este Libres tan chiquitito, se sabía la tarea Claro, por de eso Guaer. digo. Siempre, por Sí, eso yo sí, digo sí. que es un secreto a voces, porque nadie hablaba y creo que costó tanto que se hable después también, sigue Sí, costando hasta el día sí. de hoy, pero todos sabían. La polaca es un secreto a voces, que tuvo su
A ver, la entrevista a Guaer sirvió para dos cuestiones. Primero, para poner en el tapete público, 29 años después del golpe, pues fue en el año 2005, el 20 de marzo del año 2005 que yo le realizo la entrevista, y después impulsar y darle dinamismo a las causas judiciales, ¿no? Yo tenía interés periodístico, yo al comienzo ya de este siglo ya estaba dedicado al periodismo y conocía las historias. En la militancia política todos ya conocíamos la militancia política, no es solamente trabajar en elecciones, uno tenía, de alguna manera, iba adquiriendo información, sabía, es como vos decís, cada uno nos conocíamos en una tarea. Un dato también de la época, que yo lo corroboré, él era afiliado al Partido Justicialista, Carlos Guaer, ¿no? Tenía como varias funciones, era multifuncional, era escritor también, tenía escritos. Yo tenía interés de contactarme con él. Ya para 1983-84, con el retorno de la democracia, hubo dos periodistas que yo recuerde, ojo, se me puede pasar alguno, no estoy hablando acá a nivel local, que tuvieron inquietud para saber qué es lo que había pasado anteriormente al retorno a la democracia. Uno es Ángel Colombo, que de manera posterior tiene un programa en Atlántida FM, y Carlos Lozada, del semanario Frontera Abierta en aquel momento, ¿no? Eso nos llegó a demasiado porque justamente... Era una democracia muy naciente. Muy naciente, muy débil todavía, con sistema de vigilación sobre los ciudadanos. Después te voy a comentar acerca de esta cuestión también. En los años 90 un periodista local también que le dio mucho impulso, mucha difusión, pero los años 90 fueron duros en materia justamente de conocimiento y de que puedan prosperar estas causas por lo que significó en los años 80 el tema de la ley de obediencia debida y punto final con Alfonsín, y después en los 90, año 90, el tema del indulto, ¿no? Indulto a militares y guerrilleros, no solamente de un lado, indulto a militares y jefes de las organizaciones, en este caso montoneros también, porque siempre se habla acerca de que hay una parte de la historia, la otra no se cuenta. No, el juicio de las juntas fue en 1985 y en ese juicio a la Junta, o de manera posterior, también se juzgó y se condenó a los jefes de las organizaciones armadas de los años 70, ¿no? Con otros delitos, porque no son delitos de lesa humanidad. No son delitos de lesa humanidad, pero Lo que eran pasa que después cuando delitos. vino claro, pero por eso digo, porque ahí está como la confusión. El delito que no proscribe es el de lesa humanidad. Claro. El resto de los delitos tienen, Sí. tienen su etapa de prescripción también. Claro. Y después el indulto fue para... Delitos de lesa humanidad se denominan porque son cometidos por el Estado. Claro. Esa es la diferencia. Esos son los delitos de lesa humanidad. Te decía acerca de esta cuestión que yo ya tenía interés periodístico en Carlos Guaer, y es así que en el año 2004 el semanario Cepa, de Corrientes Capital, de Daniel Somoirago, saca un par de publicaciones a nivel, un semanario era, con respecto al tema de la polaca, como una verdad, un secreto a voces, aquí de Paso a los Libres. El fiscal en aquel entonces, Benito Antonio Pon, fiscal federal de Paso a los Libres, abre una investigación así tibia, débil, diciendo, bueno, quienes tengan información pueden aportarse, pueden acercar a la Fiscalía Federal, algo que nadie quería hablar acerca de esta cuestión. Y es así que en el año 2004, ya mediados del año 2004, yo estaba en Tele10, conducía el noticiero con Florencia da Silva, me acuerdo, y terminaba yo el noticiero y yo me iba a charlar con Guaer, que trabajaba en el carrito de Hugo, que es Colón, y... Yatay, en ese momento, el carrito de Hugo. Él era cajero, ya estaba fuera de los servicios de inteligencia, por lo menos... ya se lo veía muy solo, Guaer. Ya se lo veía muy solo, exactamente, ya se lo veía muy solo. Y bueno, y ahí iniciamos conversaciones. Yo le insistía permanentemente, porque era mi interés periodístico, de hablar con él acerca de la causa de la polaca, y se negaba. No, después hablamos en otro momento, y me cambiaba de tema. Siempre hablamos de otras cuestiones, que era muy culto para hablar, ¿no? Acerca de distintas etapas de Paso a los Libres o distintas cuestiones. Es así que en marzo del año 2005 yo logro convencerlo. Me pone algunas condiciones que tienen que ver más que nada con el tema que no quería que esté nadie en el estudio de televisión, cuestiones que yo accedo porque era mi interés periodístico. Claro. A todo esto, y antes de llegar a esa entrevista, a mí me parece importante también atarlo y vincularlo
con un hecho que me parece que es importante, que es del año 2000-2001, que es el tema del famoso informe Ware, que es un informe manuscrito de él. Exacto. Se llama informe Ware, donde de manera detallada, en la televisión no es tan detallado, tira algunas puntas, pero no tiene tanto el detalle como en el informe Ware sobre los hechos ocurridos en la estancia La Polaca, aquí en Paso de los Libres. Pero sí, de todos modos, se corroboran, lo dicho en la tele, con lo escrito por él en... Tienen similitudes, hay Sí. cosas que... Ese informe Ware se lo entrega él en un escrito a instancias de Carlos Lozada y de Fabián Leguiza, al antropólogo Alejandro Grimson, que escribe el libro La Nación en sus fronteras. Ahí pueden encontrar justamente... Todo lo que se le informa. Todo lo que se le informa, ¿no? Bueno, ya el informe Ware comenzaron a circular, entre el 2000 y 2005, comenzaron a circular las fotocopias. Se conocía el tema de lo que había ocurrido aquí en Paso de los Libres, pero no había causas judiciales, no había decisión política, y eso me parece que es un dato muy importante. ¿Qué es lo que había cambiado entre los años 80, 90 y comienzo de este siglo? El tema de que el Estado, en el año 2003, a partir digamos, de la llegada de Néstor Kirchner, tomó como una política de Estado el tema de la defensa de los derechos humanos. Eso Exactamente. Sí había cambiado. Entonces, ese nuevo contexto claro, del nuevo siglo facilitó que las causas comiencen a prosperar, que haya más testimonios y que empiecen a ver las investigaciones correctas. Como vos decías hoy, con el Código Penal en la mano, con ¿no? el Código Penal en la mano. Porque de hecho hubo, y ahora lo vamos a hablar después, ¿no? Hubo causas que se elevaron y que volvieron por falta de pruebas. Por falta de pruebas. Se respetó el debido proceso. Convenzo a Ware de hablar. Él lo que me pidió también, me acuerdo, es que no entremos de lleno en el tema, sino que hablemos de otras cuestiones, como escribía poesías, todas estas cuestiones, le gustaba mucho la literatura. Comenzamos por ahí la entrevista hasta que él mismo me lleva a la cuestión del tema de la polaca, ¿no? Después de 2 minutos, una entrevista que él refiere al tema de la polaca en 2 minutos nomás, ¿eh? Porque después en un momento dice, bueno, hasta acá nomás llegó. Y da por terminada la entrevista y se levanta, mejor dicho. Tenía esta dificultad todavía para caminar, me acuerdo. Sí. ¿No? Una tarde muy calurosa, 20 de marzo del año 2005. Se levanta y da por terminada la entrevista, pero da algunas puntas con respecto a esto, ¿no? Yo digo que él me usó también a mí, más allá de mi interés periodístico, me usó también a mí como para de alguna manera también, él sabía que esa entrevista iba a salir y que de esa manera él poder enviar algunos mensajes a determinadas personas, tipo yo sé. Claro, por esto que hablábamos antes, que vos decías del despecho. Él estaba muy solo, sí. Él se sintió como muy abandonado por las fuerzas. Él no tenía jubilación, estaba en una situación bastante precaria para todo lo importante que él había sido en su momento. Sí, en ese momento yo te hablo, año 2004, con seguridad, él trabajaba, era cajero del Carrito Hugo. En esta dirección que yo te di. Ahí es donde yo mantenía las conversaciones con él. Y da algunos detalles que son muy, muy importantes, ¿no? También que van en consonancia con el tema del informe y lo que ¿Qué fue lo más fuerte de esta entrevista cuando se habla de dos cuestiones. Una es que él reconoce a Carlos Faraldo como un ex agente de inteligencia, que estuvo en la Polaca, tuvo funciones en la Polaca como agente de inteligencia. Y la segunda cuestión es el tema de que también, digamos, que quien sirvió de enlace para obtener esta estancia del ejército del destacamento de inteligencia 123 era Montecuco. El armero, ¿no? El armero de Paso de los Libres, ya fallecido. Se quitó la vida. La mañana en la que tenía que ir a declarar. La mañana que tenía que declarar Montecuco, estamos hablando del 8 de noviembre del año 2006, se quita la vida. Esa mañana tenía que declarar, digo, por la causa de la polaca, ¿no? A partir de allí, digamos, hay como una escalada de hechos, ¿no? Terminamos con el tema de la entrevista. Yo adelanto la entrevista, el 24 era tal vez el día ideal, pero yo lo conocí ahí recién a
a Pecho Acosta. Me voy con el tema del cassette, eran cassette VHS, vos recordás, ¿no? En ese momento. Me voy y le comento. Yo creo que también en esas historias de desconfianza también de Carlos Acosta por ahí, le habrá pensado, bueno, este es un servicio de inteligencia, capaz que viene a sacar una información, hasta que tomó confianza conmigo y vimos el video y me dijo, vamos a hacer lo siguiente, me dijo, vamos a hablar con el Bagre Molina, el doctor Molina, Eduardo Molina. Y Eduardo Molina me dice, mira Ignacio, vos lo que tenés ahí es una bomba nuclear más o menos, así que lo que tenés que hacer es hacerlo público lo antes posible. Si el 24 era, creo que era jueves, algo así, hacer el programa el martes. Entonces adelanté el programa para el martes. Y a partir de allí es como que, digamos, la justicia que tenía que haber investigado sobre esto tomó cartas en el asunto, ¿no? Lo detienen a Carlos Wagner, martes, jueves, sí, jueves o viernes, viene prefectura, de hecho estuvo detenido en la prefectura. Él siempre argumenta que él estuvo en el estudio de televisión, pero él lo que argumenta en su débil defensa es que él no sabía que estaba la cámara prendida. Si vos te vas a Claro, bueno, no, pero estaba, claro. A ver, es como raro su defensa, pero bueno, más allá de sus argumentos, la cuestión es que él quedó detenido y quedó procesado también por esta cuestión. El día lunes me citan a mí a declarar, yo me acuerdo, lunes era, ¿no? Que me convocan por esta cuestión, o sea que fue todo muy rápido. En el medio, yo a través de una persona me alcanza, y eso era un material muy fuerte también, ¿no? Que eran las órdenes oficiales y originales emanadas por Gendarmería, que Gendarmería dependía del batallón de inteligencia 601 en aquel momento, de Buenos Aires exactamente, pero digamos tenía el control operacional acá de Gendarmería. Las órdenes de detención de varias personas en el año 1976, entre ellos estaba la detención de Pata Acosta, que Pata Acosta lo terminan deteniendo un 2 días antes del golpe. 2 días antes del golpe. Ya estaba el golpe. Ya estaba planificado, pero ya estaba en marcha. Queremos en términos legales todavía en democracia. Eso, estábamos en términos legales en democracia, pero ya estaba en marcha el golpe. Marina Panuncio, de Chat, que vive todavía, no es bueno su estado de salud, pero vive. Y varias otras personas también que pesaba la orden de detención el mismo día del golpe. Y la mujer del doctor Alicio. Creo que estaba Teresa Rubier. Teresa Rubier. Sí, eso está en poder del juzgado. Todo eso porque era material de investigación y además eran las órdenes originales. No era fotocopiando, no, eran las órdenes originales. Y ese día me toman declaración a mí, ¿no? Con la causa, como testigo, por supuesto, ¿no? En el juzgado federal. Me pasó algo personal, ¿no? Con eso, que yo dimensioné todo. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿En qué momento te diste cuenta lo que habías logrado y las consecuencias que eso iba a tener? Las consecuencias no las pensé. Francamente, yo estaba abocado y el objetivo era entrevistar a Wagner. Yo sabía que tenía material periodístico, histórico, era muy, muy importante esa entrevista, ¿no? Por lo que iba a revelar. Si lo revelaba, y lo reveló a medias, digamos, ¿no? Lo reveló a medias porque después no se animó a más. A seguir hablando. No se animó a más, no. Yo lo dimensioné el día que fui a declarar, 8 de la mañana era mi turno, me acuerdo, me fui solo. Y me acuerdo que yo llegué a la puerta del juzgado federal y se bajan, venía el fiscal federal y se baja de un camión de Gendarmería varios agentes de Gendarmería con fusiles. Entonces, cuando entro con Benito Pon, que era el fiscal federal, entro con Benito Pon y Benito Pon, que ya nos conocíamos con Benito de los años 80, me dice, nos conocíamos de la militancia política. Claro, en los exacto. años 80, había un vínculo con él, ¿no? Después fiscal federal, deja la actividad política partidaria y me dice, compañerito, me metiste en un quilombo. Me dice en el oído, me lo dice despacito, ¿no? Pero quédate tranquilo, me dicen. Pero ya te mandó el mensaje, ¿viste? Claro. Entonces, bueno, declaro yo como testigo.
Lo llamativo es que siempre en las declaraciones, por lo menos, siempre te toman los secretarios. Pero en este caso era el fiscal federal y el juez Oliva. Yo la primera vez que lo vi en mi vida a Oliva fue en esa oportunidad que era el juez federal en la causa, ¿no? Y para mí hubo como dos momentos. Yo creo que estaban asustados, francamente esto es una opinión, ¿no? Estaban asustados los dos digamos, por el contenido de la entrevista. Porque primero me trataron como testigo, pero... Hay que aclarar esto. La causa o la investigación se inicia de oficio, porque no hubo una denuncia con la entrevista. No. La entrevista sale al aire y de oficio tienen que actuar. Claro. Entonces esto también, marca un poco el porqué de verlos nerviosos y asustados. Porque una cosa es que vos vayas, bueno, te tomo la denuncia y se empieza un proceso. Claro. Pero tener que ver al aire y decir, bueno, acá hay que actuar sí o sí, es distinto. Yo tengo dos sensaciones ahí con Oliva. Una primera sensación fue ese día que yo declaré como testigo. Me acuerdo que estaba era uno de los secretarios, estaba Melena Sanabria, claro. Estaba también como digamos, abocado también a los delitos de lesa humanidad. Estaba la profesora, yo le digo por era mi profesora Teresita Ramírez también. Y hubo como dos momentos ahí. Me trataron como testigo para saber todo lo que yo sabía, pero en un momento me dice Oliva, a mí me quedó eso, me dice, Villanueva, ¿qué más tiene usted? Porque si usted no me dice todo lo que tiene, yo de acá lo tengo que mandar a Gendarmería. Me lo dice así. Y después hace un paréntesis, como un freno, y me dice, cierto que usted es periodista, usted no me puede revelar la fuente. ¿Quiere tomar un cafecito? Y ahí es como que bajó la espuma. Me acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, yo ya tenía las órdenes de detenciones, pero yo no se las di a la justicia. Se las di después. Y en realidad yo se las dejé porque me dice Pecho Acosta, esto es la primera vez que lo voy a contar, me dice Pecho, déjame a mí, porque ya es demasiado lo que hay. Déjame a mí porque yo voy a tener las órdenes de detención. Y él las entrega después a la justicia. Yo sentía demasiado peso para mí ya la entrevista, las órdenes de detención. ¿Cómo viviste vos desde el momento en el que Guar se levanta de la entrevista y la da por terminado hasta ese momento de ir a declarar y todos esos días? ¿Qué te pasó en lo personal? Porque me decías que no llegaste a dimensionar. Lo dimensioné cuando llegué al juzgado, pero fueron días de miedo, ¿no? Yo no voy a decir que uno es re valiente, por supuesto que uno afrontó. Sabía lo que significaba y la connotación histórica, política, repercusión que tenía, pero bueno, otra cosa después plasmado en la realidad de uno, en el cuero de uno, claro, digamos, ¿no? Eso es otra cuestión. El informe de Guar tiene 5 hojas, el escrito, que el escrito primero digamos, no servía como prueba porque eran fotocopias, hasta que después se consigue el informe original, que lo tenía justamente Grimson y que se lo da al doctor Atuna Favila, ¿no? Atuna Favila. Fallecido. Eso ya fallecido también. Sí. Eso fue en el año 2005, también a finales de ese año, pero eso es otra historia, ¿no? Que se consigue y ahí se dinamiza más la causa porque se le dio más veracidad a todos los dichos de Carlos Guar. Hubo un episodio también, yo tuve mucho miedo, a tal punto que yo entrego el informe de Guar. Fue lo único que entregué, la fotocopia, y no entregué la última hoja. Entonces, me manda a llamar el juez federal a través de la secretaria, me lleva a una oficina contigua, me acuerdo, y me dice, Villanueva, yo tengo 4 hojas acá, son 5. Creo que eran 5. En la última hoja había nombres. En la última hoja habían nombres. ¿Dónde está esa hoja? Y yo no me animaba a decirle, porque era demasiado, era mucho mundo, no había Comisión de Derechos Humanos, esta es la verdad. No es lo mismo que ahora, no había una Alejandra Mumbach, no había una Asociación por la Memoria, Verdad y Justicia, no había, era todo muy primario. Se iniciaba todo este recién, camino. pero años después. Y estamos hablando que ya habían pasado 30 años. Claro, no había mucho donde sostenerme, yo me sostuve mucho con Pecho Acosta, francamente, y con Eduardo Molina. Después no había más nada. Esta es la verdad, porque si no la gente te decía, che, la entrevista que hiciste, qué quilombo que te metiste, ¿no? Entonces que existía toda esa idea. Y yo me acuerdo que Oliva, por eso digo, hablo de 2 momentos, Oliva me dice, vos quédate tranquilo que yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger. Y ahí yo le llevo la quinta hoja. La quinta hoja, ¿no? ¿Te acordás los nombres? Un montón de nombres. De acá de Libres. Sí, un montón de nombres. Un montón. Que después también fueron yendo a proceso.
en algunos casos. Él habla, digamos, ahí sería largo, ¿no? Porque él habla, Sí. él da un montón de nombres con respecto al tema de los de gente que estaba como de alcahuetes, ¿no? Después están los que tuvieron participación de alguna manera en la polaca. Bueno, a partir de esa entrevista, se dinamiza un poco la causa judicial, la polaca, comienzan las declaraciones, distintos imputados, sospechados empiezan a caer presos, hasta que llega el momento de que tiene que declarar un testigo que es clave, que es Montecuco, el armero. Que lo hablábamos recién El armero digo porque la gente grande de 40 para conoce. arriba recuerda que tenía una armería Una casa. en calle Colón, ¿no? Y él se quita la vida ese día, que viendo todos esos antecedentes se quita la vida. Hay que decir que cada persona que era llamada a declarar no como testigo, sino, bueno, en algunos casos como testigo, pero la mayoría que iban a declarar en carácter de sospechosos o algo, ya quedaban detenidos. Y esto fue también una de las cuestiones que Montecuco iba viendo, digamos, en la antesala de su declaración. Claro. Entonces, bueno, ocurre el tema de Montecuco también, ¿no? En aquel momento, te decía, el 8 de noviembre del año 2006. Y si bien es cierto que el transcurso del tiempo, porque para el momento, año 2005-2006, ya habían pasado 30 años de la polaca, digamos, de la última dictadura militar, ¿no? Con lo cual había dos cuestiones. Todos sabían, pero nadie quería hablar. Había mucho miedo. Y mucha gente clave, y voy a un testigo clave, por ejemplo, el lechero Carlos Heim, que vivía por cerca de la estancia La Polaca, era un testigo clave, ya había fallecido para el año 2006. Ese transcurso del tiempo costó después obtener los elementos objetivos de prueba como para poder corroborar realmente todo lo que pasó. Pero hay tres cuestiones que a mí me parece que son esenciales y muy importantes para mí destacarlas, que sí fueron probadas con ese impulso que tuvo, esa dinamización que tuvo la causa. La primera es que en Paso de los Libres existió un sistema de marcadores en la aduana. En el operativo Retorno, que era lo que decía al principio, ¿no? En estos años. Claro, en el operativo, la contraofensiva montonera de 1978, esto es la contraofensiva de la organización en ese momento Montoneros, que iban ingresando por la mayoría estaban exiliados. Claro. Y se habían organizado para volver al país para esto de la contraofensiva y ex montoneros los iban marcando en las fronteras. Sí, así era. El sistema de marcadores, ahora voy a volver con eso porque hay un dato adicional con respecto al sistema de marcadores. También porque, ¿por qué surge la polaca? Porque el primer lugar donde los llevaban detenidos era el Escuadrón 7 de Gendarmería, pero eso provocaba también algunos tipos de inconvenientes, que si algún detenido, vos tenés que cruzar toda la ciudad. Toda la ciudad. Eso podía generar sospechas. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué hace el destacamento de inteligencia 123 a instancias justamente de Montecuco? Consiguen la estancia La Chacra La Polaca, ¿no? Donde queda de la aduana, sería por el lado, digamos, del parque de turismo, unos 5 kilómetros digamos, hacia la izquierda, ¿no? Se corrobora el sistema de marcadores, se corrobora la existencia del centro clandestino La Polaca. Y el tercer elemento que me parece muy importante a tener en cuenta es que también se corrobora que el sistema de vigilancia hacia los ciudadanos de Paso de los Libres perduró hasta comienzos de los años 90, incluso con el retorno de la democracia y ya con el gobierno de Alfonsín y la primera etapa de Menem. Es así que tal vez uno puede dar un montón de nombres, ¿no? Muchos ciudadanos de Paso de los Libres, muy conocidos, muchos de ellos, y hasta debo decirlo, hasta tu padre, era considerado como un blanco permanente para los servicios de inteligencia. Era gente que trabajaba en el ámbito periodístico, o trabajaba en el ámbito gremial, o trabajaba en el ámbito político, y era un sistema de marcadores, un sistema de observación que perduró hasta incluso en democracia. Sí. Fíjate vos qué endebles que fueron los primeros años de la democracia en la República Argentina, si uno piensa eso, si uno piensa los levantamientos cara pintada en 1987, 88, 89, ¿no?
que después dan el paso y que son fundamentales para comprender, no para compartir, pero sí para comprender el por qué Menem nacen los indultos. Si la democracia quería seguir Sí. en vida, digamos, Claro. En ese momento parecía que iba a ser la única herramienta Claro. que podía seguir dándole sostenibilidad a su gobierno. Claro, de Después todos modos podemos quedó... discutirlo, digamos, Claro, ¿no? Obviamente. después discutimos el tema de la impunidad que perduró. Claro, exactamente. Nunca se cerró la herida. acerca de Exactamente, esta pero cuestión. en ese marco fue la herramienta que el gobierno del momento encontró. Después hablamos Claro. que si estuvo bien, si estuvo mal, digo, pero lo que se buscaba era que los levantamientos terminen y después los diezmó, digamos. Fíjate, Menem diezmó el ejército, diezmó todo, y los dejó Sí. sin fuerzas, ¿no? Sí, En esos momentos. Sí, es verdad. Fíjate que contar la historia de la polaca no es contar la historia del jinete sin cabeza, no es una leyenda. No. No es la leyenda del jinete sin cabeza, es una historia real. Durante los tiempos oscuros aquí en Paso de los Libres, ciudad de frontera, con servicios de inteligencia. Y acá te doy un elemento también, por eso tenemos las tres cuestiones. Se comprueba el sistema de marcadores en la aduana. Lo segundo es el tema justamente que te decía, esto de el tema de la existencia del centro clandestino de la polaca y el La sistema de vigilancia. observación, ¿no? Con respecto a la primera cuestión, acá hay un elemento que es esencial también y uno va atando la historia, ¿no? Con relación a esos tiempos. Y hay un personaje siniestro y oscuro que estuvo en Paso de los Libres, que es el turco Julián, condenado de por vida, ya fallecido, también, condenado de por vida por delitos de lesa humanidad. En varias causas. En varias causas. Varias causas de todo el país, ¿eh? Sí, de todo el país. Creo que en Buenos Aires, no sé si Córdoba también, pero tenía condenas por muchos lugares y vivió acá y todo el mundo lo conocía. Vivió acá y todo el mundo lo conocía. Tenía una casa en Brasil al 1300, donde vivía justamente con los marcadores. Marcadores son gente quebrada, ¿no? Quebrada ideológicamente, moralmente, por las torturas, y que marcaban a sus propios compañeros en la aduana. El sistema, digamos... Recordemos que además, en los años siguientes a esto del informe Wire y del inicio, en aduana se encuentra la famosa oficina de marcadores. El mirador, digamos. El sí. mirador, Sí. con este famoso entrepiso y Sí. todas Y el ventanal. el ventanal y todas las carpetas de justamente de los marcadores, digamos, Claro. que fue un hallazgo casi insólito, porque en una refacción se encuentran con todo Claro. ese material, digamos, que vuelve otra vez al juzgado, o sea, se siguió reafirmando, ¿no? Todo Es donde, bueno, ahora hay cambio, Migraciones está en otro Sí, lado, pero está, estaba en cambió ese todo. momento, Migraciones estaba en la aduana, ¿sí? Y estaba esos vidrios grandes espejados, y ahí había una mirilla de donde, eso está probado. Sí, por eso sí digo. se probó, eso está probado. Lo que costó con el tiempo y por el paso del tiempo justamente es determinar la autoría de las personas, ¿no? En todo este proceso. Guardar un número de personas que podía haber pasado por la estancia en la polaca. La verdad que es incomprobable eso. Él habla de 100 personas aproximadamente que pudieron haber pasado por ahí. Eso ya no se pudo probar. Yo creo que a 50 años ya es muy difícil Bueno, de probar hecho, esta cuestión. Pero sí, esto que yo te dije que me parece que es fundamental, ¿no? de hecho, la causa de la polaca está acá. Está en acá. el juzgado y fue elevada 2 veces y vuelto y se la devolvió nuevamente al juzgado por falta de pruebas. Y es algo que vos decís, bueno, pero hay un montón. Primero, no se pudo comprobar que sea un centro de exterminio porque nunca se encontraron cuerpos. Claro, claro. Y se hicieron varios estudios geológicos, digamos, que lo hizo el equipo de antropología Sí. forense, en varios puntos y trazados y con excavaciones inclusive, y al no encontrarse, digamos, se descarta como centro de exterminio. Y después, la falta de testigos claves, digamos, que hablen del centro de detención. Sí. Y acá recordemos que hubieron 2 personas que pertenecían, soldaditos que pertenecieron al... Rolón era uno. Dos, Rolón. no, Era de Bellavista. Sí, que yo lo primero, conocí, claro, vino a declarar. Y exactamente. él reconoció
el lugar que él hizo el servicio militar. Porque Ahí. hicieron el servicio Ahí. militar, después hubo como una especie no voy a decir revuelta, pero de desacato dentro del mismo lugar, Claro. se les da la baja y lo traen detenidos, El caso Rolón. el caso Rolón. Sí, bueno, ahí- Ahora, el caso Rolón, que hubiera sido clave, terminó siendo descartado por el juez por Sí. una contaminación de información en la declaración. Sí. Y entonces quedó como declaración dudosa y al ser declaración dudosa tampoco se la Claro. toma. Entonces, digo, la causa está acá hoy y uno entendiendo y siendo libreño y como decíamos, un secreto a voces y muchos datos y muchas anécdotas y cuestiones que hasta hoy siguen estando, a pesar de que muchas personas ya fallecieron, pero sin embargo, judicialmente no se pudieron llegar a comprobar. Claro, Rolón, cabe destacar que Rolón falleció también. Sí. Entonces tampoco se pudo seguir con esta denuncia porque él después muere, ¿no? Entonces se encuentran con este impedimento, con este problema. A ver, como se pudo avanzar poco con la causa de la Pulaca, en cuanto al tema, reitero, de las autorías, eso fue muy difícil determinar. Pero sí hubo como causas que se desprendieron. Claro. Causa Patacosta, causa Lilian y Carlos Lozada y Noé Coto, también que tuvieron sus condenas también, ¿no? Fue condenado Ledesma y Faraldo en esa... Que fue muy importante porque fueron los primeros civiles Sí, que pertenecían Claro, a un claro. centro de inteligencia, pero como civiles sí, sí, que sí. fueron condenados. Y digo bien la palabra juzgados, porque siempre tuvieron la instancia tuvieron otras instancias como para poder apelar, como para poder reclamar una condena. En Bueno, ese la causa del sentido, 123 también, digamos, con el jefe del momento, Portillo, que ya falleció. Creo Claro. que Portillo o Carrillo, no voy a recordar ahora el nombre. Carrillo. Ahí está. Sí. Que termina falleciendo, pero falleció condenado. falleció condenado, ¿no? Falleció condenado. Estamos hablando del caso... Del 123, Del digamos, porque era 123. quien estaba al frente en ese momento, digamos, como Sí. por centro de inteligencia y por todo. De ahí se desprende Patacosta, después se van desprendiendo el resto de las Claro. causas también. Digo, dio origen a mucho movimiento y obviamente que falta muchísima justicia Sí, lógico. en el medio, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, ¿te volviste a ver con Ward después de la No, entrevista? no. Ya fallecido también, ¿no? Hay que decirlo para aquellos que... No. El que intenté 2 veces que fui a Buenos Aires poder hablar con él es el turco, Julián. También que estuvo aquí en Paso de los Libres. No es casual que el turco Julián estuvo en 1979-80. No es casual. No es ninguna casualidad que un ex agente de inteligencia de la Federal con un prontuario de torturador ligado a delitos de lesa humanidad a agrupaciones de ultraderecha política haya estado aquí en Paso de los Libres en ese momento. Él tenía una función que cumplir. Con el turco Julián fui a verlo, pero no me recibió. Porque tenía la intención, yo sabía que me iba a decir que no iba a querer ver a nadie, porque ya demasiadas condenas tenía pues, justamente por Ahora otros delitos. es increíble y no sé si tenéis la misma sensación, el pacto de silencio. Es un pacto de silencio. Tenés Digo, que poner un título a una nota del pacto de silencio que perdura. Que perdura, ¿no? Digo, Montecuco antes de hablar se quita la vida. Eso es muy fuerte, es algo que a mí Sí. siempre me quedó, ¿no? O sea, antes de poder decir la verdad Sí, y los que nunca reconocieron los hechos, porque hay 2 condenados pero que nunca hablaron. Hablamos bueno, uno ya falleció, ¿no? Pero Ledesma y Faraldo, digamos, fueron condenados, pero ellos jamás declararon. nunca declararon. Nunca hay un pacto de silencio que perdura 50 años después. Es una cosa impresionante. Y creo que es una marca de las causas de delito de lesa humanidad en todo el país. Exacto. Esto de este pacto de silencio. Nadie habla, nadie dice nada y eso se mantiene. Lo cual, digamos, es realmente difícil, ¿no? Yo que hago la parte judicial, yo noto en causas más pequeñas, digo, con menos actores, Claro. que hay pacto de silencio entre 2 o 3 personas. Bueno, pero acá hay más personas. A mí me impresiona mucho también esa cuestión de nadie habla, nadie dice nada. Weir tiró una punta aquella vez, pero tiró la punta porque era un despechado, nada más. No es porque estaba arrepentido, él no estaba arrepentido absolutamente de nada, ¿no? Después se corroboran los dichos de él justamente por los escritos de él, porque Claro. digamos, tenían correlación, correspondía, ¿no? Pero no hablo más tampoco. No habló más, no.
Digo, fue imputado. Yo no sé si llegó a condena, Guader. No. Quedó en No. el proceso. No, él llegó a ser procesado y después pudo recuperar la libertad. Exacto, por Después eso pudo digo, y recuperar no habló la más, libertad. tampoco dio No. más nombre tampoco. Y me quedo con esto, quiero volver a esto que decías vos de la sensación de miedo de esos días. Y me animo a decir, porque uno fuera de micrófonos sigue muchas veces hablando y tratando de recabar información o preguntando, o a veces en una simple charla. Y durante esos años, estamos hablando 30 años del golpe, cuando todo se reactiva y cuando las investigaciones se reactivaron y empezaban a llamar a los testigos, muchos involucrados seguían apareciendo y en forma de no directa, pero haciendo sentir unas amenazas. ¿Qué viste? De provocación. ¿Qué sabés? ¿Vos viste algo o no viste algo? O sea, se seguía sintiendo esa cuestión de si convenía o no hablar a veces a los testigos que estaban totalmente exentos de lo sucedido, pero que podían llegar a tener algún tipo de datos. Entonces, me parece que pasaron, en ese momento eran 30 años, hoy estamos hablando 50 años, hay muchos actores que ya no están, pero libres por donde estamos ubicados, digo, y debe suceder en el resto del país, es como que siempre hay una capita de miedo sobre estas cosas. Pero por supuesto que sí. Yo me acuerdo, ahora que me lo decís, me haces repensar, ¿no? El año 2005, cuando yo logré la entrevista, no es que te decían, che, qué entrevista bárbara, te decían, mirá en el quilombo que te metiste. O sea, ya te meten el miedo. ¿No? Pero bueno, yo, digamos, siempre lo vi de una perspectiva periodística, era mi deber hacerlo. No emitir opinión, lo que a mí me parece, sino simplemente tenía la palabra de Carlos Guader. Por eso yo valoro mucho para el año 2005, a ver, cuando se inicia la democracia, la incipiente democracia, estamos hablando de 1983-84, más 1984, porque fue el 10 de diciembre que asume Alfonsín, hubo una incipiente Comisión de Derechos Humanos que después se fue diluyendo con el paso del tiempo. El menemismo sirvió de anestesia para estas cuestiones también en el plano más ideológico, cultural, para todo esto. Pero ahora tiene una impronta muy importante las organizaciones de derechos humanos, que comienza acá a partir del año 2009, 2010, con un poco el impulso del doctor Jorge Olivera, ya fallecido también. Muchas personas que trabajaron y se llegó a esto. Por eso a mí yo de alguna manera soy un defensor nato, ¿no? de la Asociación por la Memoria, Verdad y Justicia. Pues dicen, no, mira, hacen una marcha, son 30, 40. Bueno, pero antes no había, Dani. Antes no había. Por lo menos vos tenés 30, 40 personas y hay un ámbito donde se discute, se hablen estas cuestiones, se mantiene la llama encendida, porque acá pasaron cosas. Quiero decir, el 24 de marzo de 1976, aquí en Paso de los Libres no fue la excepción, no fue ajeno a lo que pasó en el resto del país. El 24 de marzo de 1976, Paso de los Libres ya tenía un desaparecido, claro, que era Pata Costa, porque 2 días antes se lo llevaron a Pata y ya no se sabía dónde estaba ni qué había pasado. Claro. ¿Y cuántos años corrieron y pasaron hasta que la familia pudo empezar a tener los primeros datos de lo que podría haber sucedido, que hasta el día de hoy no se pudo comprobar? Y Pata hasta el día de hoy no aparece, no se tiene rastro de dónde está. Sí, es verdad. Fíjate una cuestión, ¿no? Pata desaparece en 1976. La primera, digamos, los primeros contactos de información, de volumen de información, digamos, surgen recién en el año 2005 a partir de la entrevista de Guader y la orden de detención, algunos que se animaron a hablar. El caso, voy a dar el nombre también, porque él había declarado como testigo Eduardo Vich, que hizo el servicio militar en el destacamento de inteligencia 123, mucha gente que hizo ahí y que vio cosas y que lo declaró también en la causa. Es decir, 30 años después llegó la justicia, o llegó parte de la verdad. Porque, parte de la verdad, porque tampoco nunca supimos qué es lo que pasó con Pata Costa. ¿Dónde está? Esa herida. Falleció su mamá sin saber dónde estaba su hijo. Una cosa muy dolorosa, ¿no? Exactamente. Así que, Ignacio,
Te agradezco muchísimo. No, por favor. Te agradezco muchísimo. Siempre te dije que era interesante conocer esta parte de lo que sucedió, porque realmente esa entrevista movilizó algo que si no hubiera sido en ese contexto, creo que tampoco se hubiera dado, que era la investigación de una verdad que necesitaba conocer la luz. Y que más allá de que el expediente no avanzó, echó luz sobre lo que la ciudad vivió en aquellos años. Claro, sí, es verdad. Es verdad, es verdad. Sí, esa causa tuvo un impulso muy importante, muy importante. Yo tuve que declarar, me acuerdo en ese momento, Turi Perier era presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Exacto, fallecido también. Fallecido también, ¿no? Fallecido también. Y por una relación ahí con Martín Juliá, me acuerdo que fui a declarar y a exponer esta cuestión. Esto lo quiero decir también, me parece que es muy importante también, ¿no? Tuve que declarar en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación. Y ahí hubo un compromiso que nunca cumplió el Estado Nacional, el Gobierno Nacional en ese momento. El secretario de Derechos Humanos que estuvo presente y se había comprometido a presentarse, que se iban a presentar como querellantes en la causa de la polaca. Eso nunca ocurrió. Pasó. Nunca ocurrió tampoco. Entonces, también quiero señalar también eso, ¿no? Gracias a vos, Daniela. Bien, 50 años del golpe militar más atroz de la Argentina, el último, más de 40 años ya de democracia firme en nuestro país y como siempre decimos en esta frase que quedó inmortalizada para el pueblo argentino, nunca más.